Buenos días, hermanas. La clase de hoy es dada por el presidente Russell M. Nelson. Escúchalo. ¿Qué significado tiene para ustedes que el Evangelio de Jesucristo se ha restaurado en la tierra? Significa que ustedes y sus familias pueden sellarse para siempre. Significa que gracias a que han sido bautizados por alguien que tiene autoridad de Jesucristo y han sido confirmados miembros de su iglesia, ustedes pueden disfrutar de la compañía constante del Espíritu Santo. Él los guiará y protegerá. Significa que nunca quedarán sin consuelo o sin acceso al poder de Dios para recibir ayuda. Significa que el poder de Dios puede bendecirlos cuando reciban las ordenanzas esenciales y hagan convenios con Dios y los guarden. Estas verdades sirven de ancla a nuestras almas, en particular en los tiempos en que ruge la tempestad. Reiteradamente, los profetas anteriores han declarado al pueblo cosas grandes y maravillosas, las cuales no creyeron. A lo largo de los años, se han escuchado cosas grandes y maravillosas pronunciadas desde púlpitos dedicados por toda la tierra. No obstante, la mayoría de las personas no aceptan esas verdades, bien sea porque no saben dónde buscarlas o porque escuchan a aquellos que no poseen toda la verdad, o porque han rechazado la verdad a cambio de intereses mundanales. No es diferente en nuestros días. El adversario es astuto. Durante miles de años, él ha estado haciendo que lo bueno parezca malo y lo malo bueno. Sus mensajes suelen ser estruendosos, atrevidos y arrogantes. Los mensajes de nuestro Padre Celestial son sumamente diferentes. Él se comunica con sencillez, en voz baja y con tan asombrosa claridad que no podemos malentenderlo. Él ha presentado a su Hijo unigénito a seres mortales en la tierra. En el monte de la Transfiguración, Dios dijo a Pedro, Santiago y Juan: "Este es mi Hijo amado, a él oíd". A los nefitas en la antigua ciudad de la abundancia: "He aquí a mi Hijo amado, en quien me complazco, en quien he glorificado mi nombre, a él oíd". A José Smith, en esa declaración profunda que dio inicio a toda dispensación, Dios dijo con sencillez: "Este es mi Hijo amado, escúchalo". En estos tres ejemplos, nuestro Padre Celestial presentó a su Hijo después de una gran tribulación. Y nuestro Padre Celestial sabe que lo más que nos ayudará cuando nos rodee la incertidumbre y el temor es escuchar a su Hijo. Porque cuando procuremos escuchar, verdaderamente escuchar a su Hijo, seremos guiados a saber lo que debemos hacer en toda circunstancia.
La primera palabra de Doctrina y Convenio es escuchad, que significa oír con la intención de obedecer. Escuchar con la intención de obedecer significa escuchar lo que el Salvador dice y entonces dar oído a su consejo. En esa palabra, escúchalo, Dios nos da el patrón o modelo para tener éxito, felicidad y gozo en esta vida. Debemos escuchar la palabra del Señor, prestar atención a ella y dar oído a lo que Él nos ha dicho. ¿Dónde podemos ir a escucharlo? Podemos acudir a las Escrituras. En ellas se nos enseña acerca de Jesucristo y su Evangelio, de la magnitud de su expiación y del gran plan de felicidad y redención del Padre. Podemos escucharlo en el templo. Allí el Señor nos enseña a su propia manera. Allí cada ordenanza enseña acerca del Salvador. Allí aprendemos cómo podemos apartar el velo y comunicarnos más claramente con Él, con el cielo. También podemos ir a escucharlo con mayor claridad si refinamos nuestra capacidad de reconocer los susurros del Espíritu Santo. Nunca ha sido más necesario que en este momento saber cómo el Espíritu Santo les habla. Al dar oído a las palabras de los profetas vivientes y reveladores, los apóstoles ordenados de Jesucristo siempre testifican de Él. Ellos nos indican el camino en tanto avanzamos por el doloroso laberinto de nuestras experiencias terrenales. ¿Qué sucederá si escuchamos, prestamos atención y damos oído con mayor intención a lo que el Salvador ha dicho y lo que está diciendo ahora a través de sus profetas? Yo les prometo que serán bendecidos con poder adicional para lidiar con la tentación, las pruebas y la debilidad. Les prometo milagros en sus matrimonios, sus relaciones familiares y sus trabajos diarios. Y les prometo que se incrementará su capacidad para sentir gozo, aún si aumentan las turbulencias en sus vidas. En esta clase, el profeta también nos habla de la restauración de la plenitud del Evangelio de Jesucristo, una proclamación para el mundo en el Bicentenario. Solemnemente proclamamos que Dios ama a sus hijos en toda nación del mundo. Dios el Padre nos ha dado el nacimiento divino, la vida incomparable y el sacrificio expiatorio infinito de su Hijo amado, Jesucristo. Por el poder del Padre, Jesús resucitó y logró la victoria sobre la muerte. Él es nuestro Salvador, nuestro ejemplo y nuestro Redentor. Hace 200 años, en una bella mañana de primavera de 1820, el joven José Smith, procurando saber a qué iglesia debía unirse, fue a orar al bosque cerca de su casa en el norte del estado de Nueva York, Estados Unidos. Él tenía preguntas en cuanto a la salvación de su alma y confiaba en que Dios lo guiaría. Con humildad declaramos que en respuesta a su oración, Dios el Padre y su Hijo Jesucristo se aparecieron a José y dieron comienzo a la restauración de todas las cosas, como se predijo en la Biblia. En esa visión,
José se enteró de que después de la muerte de los apóstoles originales, la Iglesia de Cristo, de la época del Nuevo Testamento, dejó de existir en la tierra, y que Él desempeñaría un papel decisivo en su restitución. Afirmamos que bajo la dirección del Padre y del Hijo vinieron mensajeros celestiales para instruir a José y restablecer la Iglesia de Jesucristo. Juan el Bautista, como ser resucitado, restauró la autoridad para bautizar por inmersión para la remisión de pecados. 3 de los 12 apóstoles originales, Pedro, Santiago y Juan, restauraron el apostolado y las llaves de la autoridad del sacerdocio. También vinieron otros, entre ellos Elías el profeta, quien restauró la autoridad para unir a las familias por siempre en relaciones eternas que trascienden la muerte. También damos testimonio de que a José Smith se le dio el don y el poder de Dios para traducir un registro antiguo, el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. En las páginas de este texto sagrado se halla el relato del ministerio personal de Jesucristo entre la gente del hemisferio occidental, poco después de su resurrección. El libro enseña el propósito de la vida y explica la doctrina de Cristo, que es fundamental en ese propósito. Como libro canónico que acompaña a la Biblia, el Libro de Mormón testifica que todos los seres humanos son hijos e hijas de un amoroso Padre Celestial. Que Él tiene un plan divino para nuestra vida y que su Hijo Jesucristo nos habla en la actualidad, así como lo hizo en los días antiguos. Declaramos que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, organizada el 6 de abril de 1830, es la Iglesia restaurada de Cristo de la época del Nuevo Testamento. Esta Iglesia está fundada sobre la vida perfecta de su principal piedra del ángulo, Jesucristo, y sobre su expiación infinita y resurrección literal. Jesucristo ha llamado de nuevo a apóstoles y les ha dado la autoridad del sacerdocio. Él nos invita a todos a venir a Él y a su Iglesia para recibir el Espíritu Santo, las ordenanzas de salvación y para obtener gozo duradero. Han transcurrido 200 años desde que Dios el Padre y su Hijo amado Jesucristo dieron inicio a esta restauración. Millones de personas en todo el mundo han aceptado el conocimiento de estos acontecimientos que fueron predichos. Con alegría, declaramos que la restauración prometida avanza por medio de la revelación continua. La tierra jamás volverá a ser la misma, dado que Dios reunirá todas las cosas en Cristo. Con reverencia y gratitud, en calidad de sus apóstoles, invitamos a todos a saber, como nosotros lo sabemos, que los cielos están abiertos. Afirmamos que Dios está dando a conocer su voluntad